En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Espíritu Santo, esta tarde queremos pedirte que nos ayudes a escucharte desde el fondo de nuestro corazón y poder aprender lo que la Santísima Virgen María quiere que nosotros vivamos y sintamos en Medjugorje, especialmente en qué consiste abrir el corazón y vivir lo que ella nos pide. Espíritu Santo, tú con Jesús y con el Padre Celestial nos han mandado a la Virgen María de Medjugorje. Por favor, Espíritu Santo, ayúdanos a disfrutar este encuentro de esta tarde y a conocer que lo que tú, el Padre y el Hijo, nos mandan a decir. Amén. Bueno, bienvenidas. Un saludo, como le estaba diciendo, desde Monterrey, México. Hemos tenido encuentros maravillosos. Nos hemos encontrado con sacerdotes teólogos, con sacerdotes muy santos, con las hermanas de la comunidad de Conchita Cabrera. Hemos tenido experiencias de encuentros personales con grupos acá y ojalá que Dios nos permita volver porque se ha sembrado una semilla muy linda sobre la Reina de la Paz. De aquí también han ido peregrinaciones a Medjugorje con nosotros. Hay peregrinos que han ido desde aquí a Medjugorje con nosotros y que quieren volver otra vez. Pero bueno, todo tiene su tiempo bajo el cielo. El tema que tenemos hoy es muy interesante. La Virgen María, en todas sus apariciones, nos da mensajes. Siempre nos da mensajes. La sola presencia de la Madre es un mensaje para todos nosotros. Miren, por ejemplo, si tomamos las apariciones más tomemos ha sido concebida de forma inmaculada y confirmaba entonces el dogma que acababa de hacer la Iglesia unos 4 años antes. Luego, si ustedes ven a Fátima, en Fátima la Virgen María también tiene unas apariciones del 13 de mayo al 13 de octubre. Al tener esas apariciones del 13 de mayo al 13 de octubre, la Virgen María también da mensajes. Su presencia da 3 secretos, muestra el infierno, los niños aprenden lo que va a ocurrir y les muestra el cielo. Hay un mensaje muy interesante en el cual Dios se le manifiesta a los niños. Una vez que Dios se les manifiesta a los niños, ellos reciben como una ciencia infusa de quién es Dios. Y esa fuerza, ese amor a Dios les da una gracia maravillosa. La aparición de Medjugorje también nos da un mensaje, no solo el mensaje de la Santísima Virgen María, en los 1164 mensajes que hemos podido reunir nosotros. Hay más, porque la Virgen ha dado mensajes en reuniones que no se publican por internet. 1164 mensajes tengo yo. La Virgen María nos ha dado todo eso. ¿Y qué quiere decir? Que nos ha dado 1164 contra 7 de Fátima y contra unos mensajes poquitos en Lourdes. Ha dado mensajes en La Salette, ha dado mensajes en Garabandal. En casi todos los lugares del mundo donde se aparece ha dado mensajes, pero en ninguno ha sido como Medjugorje. ¿Por qué Medjugorje? La madre entonces nos dijo en un momento dado que la gente no le estaba haciendo caso, que no estaban obedeciendo sus palabras, sus mensajes, y estuvo a punto de dejar de dar los mensajes. Inclusive les dijo que como nadie le estaba haciendo caso a sus mensajes, iba a dejar de dar los mensajes. ¿Qué hizo la gente de Medjugorje? La gente comenzó a orar, volvieron a la oración y volvieron al ayuno. Y una vez que volvieron a la oración y al ayuno, entonces la Virgen dijo, muy bien, les agradezco mucho,
pues de ahora en adelante voy a dar mensajes como nunca antes lo hemos dado en la historia de la humanidad. Entonces, comenzó a dar mensajes y dijo que como nunca antes en la humanidad se iban a dar estos mensajes. Y así empezó a través de los videntes, en primer lugar, a dar mensajes para ellos. Ellos obedecieron los mensajes. Ellos obedecieron los mensajes y luego empezó a dar mensajes para la parroquia. La parroquia comenzó a obedecer los mensajes. Las familias comenzaron a orar, a ayunar, a confesarse, a ir a la Eucaristía todos los días, a hacer las consagraciones a los corazones de Jesús y de María, a hacer los rosarios, por lo menos 3 rosarios al día hacían. Y la gente comenzó a convertirse. Luego, en el 87, dio los mensajes para el mundo cada mes, como el que acabamos de recibir con María Pavlovich, que nos dijo la Virgen que ella estaba con nosotros, que había venido a decirnos que nos ama. Imagínense, venir desde el cielo a decirnos a todos nosotros que nos ama. Y nos alentaba a orar porque Satanás es fuerte y Satanás quiere hacer que las tinieblas y la perturbación triunfen en el mundo, como estamos viendo en tantas guerras en todo el mundo, pero no va a poder hacerlo. ¿Por qué? Porque ya Mamá María está aquí, y ella dice que son sus últimas apariciones sobre la tierra, que al final su corazón inmaculado va a triunfar y que Medjugorje es la continuación de Fátima. Pero nos pide que nosotros colaboremos en el triunfo de su corazón inmaculado, incluso que sin los sacerdotes no se va a dar el triunfo del corazón inmaculado. Entonces, ¿por qué ella a los peregrinos, bien sea peregrinos físicos, personas que van a Medjugorje, o peregrinos que no puedan ir a Medjugorje físicamente, pero que viven los mensajes, como la Madre Teresa de Calcuta? La Madre Teresa de Calcuta nunca pudo ir a Medjugorje. Sin embargo, era una peregrina, mandaba cartas a la Virgen. Por eso les pido a ustedes, los que no puedan ir a Medjugorje, y a las demás compañeras y compañeros que van a Medjugorje, que le manden cartas a la Virgen, que le manden cartas a la Virgen y que volvamos peregrinos también los que aún no puedan ir. Es muy importante que entendamos en qué consiste entonces esto que la Virgen nos pide a nosotros, los peregrinos físicos y a los peregrinos que no pueden ir físicamente. Y eso es lo que quisiera trabajar con ustedes hoy. En primer lugar, la Virgen le decía a los peregrinos que llegaron a Medjugorje una vez que ojalá pudieran estar en el Santísimo y quisieran estar ante el Santísimo como querían estar en la capilla de las apariciones. ¿Por qué? Porque la Virgen se aparecía primero en el cerro y luego de aparecerse en el cerro, los policías empezaron a perseguir a los niños y al perseguir a los niños tuvieron que esconderse en la parroquia. En la parroquia no lo podían hacer directamente en la iglesia porque la policía comunista lo estaba persiguiendo, así que lo hicieron en una sacristía. Venían los peregrinos y todo el mundo quería meter digamos, en el cuartito de la sacristía para estar allí en la aparición. Y la Virgen les dijo, si ustedes quisieran estar ante el Santísimo con el mismo entusiasmo, con el mismo amor, con las mismas ganas que quieren estar aquí en la sacristía, en este momento todos los problemas estarían resueltos. Yo prefiero, dijo, yo quisiera que ustedes estuvieran mejor ante el Santísimo con este ánimo, alegría. Así que la Virgen, cuando le empieza a hablar a los peregrinos, le está diciendo entonces que los peregrinos vayan al Santísimo. Ir a Medjugorje, lo primero que hay que hacer es ir al Santísimo.
Cuando lleguen a la iglesia, como lo vamos a hacer nosotros, sí, vamos a ver la imagen, pero lo primero va a ser saludar al Santísimo, porque eso es lo que ella quiere. Y cuando saludemos al Santísimo y oremos con ella, vamos a comenzar entonces a ir a visitar a la Virgen de la Misericordia que está al lado del Santísimo. Y vamos a ir a la adoración del Santísimo a la capilla. Y vamos a ir por la tarde, los martes o los jueves, o los sábados, si es el caso, para la adoración al Santísimo. Así que el primer paso que la Virgen quiere de los peregrinos es ir a Jesús, ir al Santísimo. ¿Qué más hace la Virgen María cuando estamos en Medjugorje? Lo primero que la Virgen hace es que desea que todos participemos en la función de la tarde. Cuando está con Iván, actualmente, cuando Iván está en Medjugorje y está en la reunión con el grupo Ayuden a la Gospa, Ayuden a la Madre, entonces Iván nos cuenta que en el momento en que llega la Santísima Virgen María a su casa, a la aparición en su casa, mira a todos los peregrinos que están allá en la iglesia y los bendice. Oigan qué belleza, mira a los peregrinos que están en la iglesia y los bendice. Y es fundamental porque los peregrinos no saben cuánto los ama la Virgen y no saben cuánto la Virgen les da ese amor y ese cariño y esa bendición cuando ella llega. Segundo aspecto, entonces, la Virgen quiere que nosotros vayamos a la Santa Misa en Medjugorje. ¿Por qué? Porque ella formó la parroquia de Medjugorje como si fuera una parroquia modelo. Y allí ustedes pueden aprender y llevarlo a sus parroquias en cualquier parte del mundo cómo debe ser una parroquia modelo. Por ejemplo, la misa en Medjugorje se preparan 2 rosarios antes de la Santa Misa. En cualquier lugar del mundo, si llegara el Papa, la gente se prepararía mucho. Pero es que no viene el Papa, viene Jesús, Dios mismo. Entonces la Virgen dice, prepárense, incluso mientras van caminando hacia la iglesia, váyanse preparando. Después de los 2 rosarios, la Virgen nos dice, vamos a hacer la oración al Espíritu Santo antes de la misa. Entonces, la oración al Espíritu Santo también es fundamental. ¿Por qué? Porque sin la luz del Espíritu Santo no podemos hacer nada. Quiero recordarle a los peregrinos que van conmigo el 17 de mayo, que nos va a tocar el 18 de mayo, Pentecostés. Va a tocar Pentecostés en Medjugorje y va a ser maravilloso. La Virgen nos pide que hagamos la novena de Pentecostés, que vamos a empezar desde aquí. Desde antes de irnos, haremos la novena de Pentecostés y la vamos a terminar allá en Medjugorje. Son regaladas dando el Señor. Tercero, con respecto a la misa, es vivir la misa. Bueno, allá se pueden alquilar los radiecitos hoy en día, o recuerden que con el celular, no el iPhone. Yo con mi iPhone no pude conectarme a la misa en español, pero hay que llevar los audífonos de cable y casi todos los celulares diferentes al iPhone pueden conectar la emisora de Medjugorje, de Radio 1000, y seguir la misa por en español. Pero si no, se alquilan unos radiecitos. ¿Con el fin de qué? De que podamos escuchar, comprender y vivir la Santa Misa. Finalmente, recuerden que al final de la misa, siempre, 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 el mismo celebrante se pone de rodillas para darle gracias a Dios por la Eucaristía y hace el credo, este Padre nuestro, Ave Marías y Glorias. Después bendicen los objetos que la gente llevó, oran por los enfermos y a continuación de la misa ya viene o la veneración de la cruz los viernes, perdón, o la adoración al Santísimo. Es muy importante entonces darnos cuenta de que es una función que va mostrando lo que es una parroquia modelo. Igual la parroquia visitan siquiera 2 veces al año a cada familia por familia, casa por casa.
La Virgen dice que es muy importante que los sacerdotes visiten las casas de los feligreses. En nuestro país, muy difícil. Nuestros sacerdotes no tienen tiempo. Hay que ayudar para que puedan visitar siquiera los edificios. No tienen tiempo realmente. Y eso es muy triste, porque la Virgen dice que la parroquia del sacerdote debería conocer las familias de sus feligreses. Entonces, si lo primero que vemos es la visita a Jesús en el Santísimo, lo segundo es reunirse con Jesús en la misa, la segunda reunión. Una cosa muy importante y que también la Madre nos enseña es que cada persona que nos encontramos en Medjugorje puede ser un Jesús caminando por la calle. Si creemos que el Espíritu Santo está dentro de nosotros, y algo que acabo de estudiar aquí con Conchita Cabrera de Armida, que es la encarnación, el misterio de la encarnación mística, eso me ha puesto a pensar mucho de que nosotros, si verdaderamente hemos recibido a Jesús, si yo no soy yo, sino es Cristo quien vive en mí, o sea, si Cristo se ha encarnado verdadero en mí, si yo soy un verdadero católico, está viviendo la palabra de Dios, estoy siguiendo la palabra al pie de la letra, ¿qué va a ocurrir? Voy a ver a Jesús en todas las personas que me encuentro allí en Medjugorje. Y eso va a ser cuando yo vaya a mi parroquia, vea las personas de mi parroquia, Jesús. La misa no va a ser fría, los rosarios no van a ser fríos. Recuerden que hay parroquias que tenemos que no parecen católicos que entran, sino momias, personas que ni siquiera te dan la paz. Contrario a lo que decían los apóstoles, los hechos de los apóstoles, que los primeros cristianos tenían una característica. Miren cómo se aman. En Medjugorje da eso. La gente se saluda. La gente, aunque no conozca el idioma, sonríen, se ayudan. Cuando están subiendo al posbordo o al Krishevak, se apoyan con el agua, con los bastones, lo que sea. Es algo muy interesante. Entonces, esto para un buen peregrino es descubrir que allí en Medjugorje la Virgen nos da un ejemplo de cómo podemos vivir en nuestras propias parroquias, nuestras propias iglesias, que tenemos que traer a Medjugorje, a nuestro país, a nuestra parroquia. Y obviamente tenemos la obligación de acercarnos con los párrocos y apoyarlos. Un último punto que me gustaría tomar en cuenta aquí es que la Virgen María no ha venido por su cuenta. Ella nos ha contado quizá unas 80, 90 veces que la ha mandado el Padre o el Hijo o el Espíritu Santo, o sea, Dios la ha mandado a Medjugorje. O sea, los 1164 mensajes que ella nos ha dado no son de ella, son mensajes del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. ¿Y qué pasa si Dios nos da su palabra? ¿Cómo nos ha dado el Evangelio? ¿Qué pasa si yo no le obedezco al Padre Celestial como los muchos fariseos no le obedecieron al Padre? ¿Qué pasa si yo no le obedezco a Jesús en el Evangelio? Es decir, no vivo su palabra. Y Jesús lo dice, el que no vive mi palabra, ya mi palabra es la que lo condena, solito, por no haber creído. En cambio, el que cree en mi palabra, la pone en práctica, mi Padre lo amará, yo lo amaré, vendremos a Él, haremos nuestra morada en Él, y yo me le revelaré. ¿Qué pasa si nosotros le creemos igual a la Virgen? ¿Qué pasa si nosotros creemos los mensajes de la Virgen? Entonces le estamos obedeciendo a Dios. Y si le obedecemos a Dios, la Virgen vendrá, nos amará, Jesús nos amará, el Padre nos amará, con el Espíritu Santo harán su morada en nosotros y la Virgen se nos revelará. Ayer conversábamos un sacerdote y yo
acerca de cómo Dios nos ha hablado. Sí, Dios nos ha hablado. Dios se ha comunicado con nosotros. Aprender a escuchar a Dios, sobre todo en la Eucaristía, en su palabra, en la oración, es muy, muy, muy importante. Y todos podemos tener ese regalazo. ¿Por qué? Porque Jesús lo prometió. No es que yo lo esté diciendo por mí. Él dijo, el que escucha mi palabra y la pone en práctica, mi Padre lo amará, yo lo amaré, vendremos a él, haremos nuestra morada en él, yo me le revelaré. Es palabra de Dios. Igual si ustedes van a Medjugorje, ahora pueden ir físicamente o pueden ir intelectualmente. ¿Por qué? Porque si ustedes, como la Madre Teresa, ven los mensajes de la Virgen y los viven, ¿qué va a ocurrir? ¿Qué va a ocurrir si viven los mensajes de la Virgen? El Padre nos amará, el Hijo nos amará, el Espíritu Santo nos amará, la Virgen nos amará, la Virgen se nos revelará. ¿Cuántas personas en el mundo han tenido revelaciones de la Virgen? Muchas, muchísimas. Y seguirán teniendo si viven los mensajes de la Virgen. Entonces, un buen peregrino no va simplemente a hacer turismo religioso. Yo sé que hay personas que están yendo 1 o 2 días a Medjugorje. Porque vamos a 14 centros marianos. Bueno, maravilloso, hacer turismo religioso. Pero les digo algo, el padre Verar y los directores espirituales de Medjugorje nos dicen, 1 día, 2 días en Medjugorje no alcanzan a disfrutar la hermosura de lo que allí se experimenta. ¿Qué pasa si ustedes comienzan a buscar los mensajes y a vivir los mensajes? Obtener un libro de los mensajes o a buscar los mensajes en las páginas web como Medjugorje WS o cualquier otra que los tenga. Pues ustedes comienzan desde su lugar a vivir los mensajes. Yo tuve esa experiencia. Cuando conocí a la Virgen, yo empecé a conocerla en el 87, pero ya para el 92 fue mi conversión. Sin embargo, no fui a Medjugorje sino hasta el año 98. Del 92 al 98, difundí los mensajes de la Virgen todos los meses. Conocí el eco de Medjugorje. Traje a Venezuela a María Pavlovich y al padre Slavko. Y también a otros personajes, sin haber ido a Medjugorje. Pero Medjugorje había venido a nosotros. ¿Por qué? Porque buscábamos los mensajes, vivíamos los mensajes, y entonces éramos peregrinos desde nuestra casa. Una vez que probablemente la Madre de Dios rogó tanto por nosotros, se nos dieron los medios económicos y pudimos ir a Medjugorje milagrosamente. Eso sería un testimonio que no tendría tiempo ahora para contárselos, pero fuimos a Medjugorje. Así que yo los invitaría hoy a primero ser peregrinos de Medjugorje con los mensajes, a vivir los mensajes, desde del mensaje 1 hasta el mensaje 1164 que la Virgen ha dado. Y pueden peregrinar sobre qué dijo la Virgen de los grupos de oración, qué ha dicho de la confesión, de la muerte, de la Eucaristía, qué ha dicho de la meditación, de los sacerdotes, de la iglesia. Cuántas cosas nos ha enseñado. Era que si ustedes llegan a Medjugorje no van a ser turistas religiosos. No van a ir, es que yo quiero ir a ver la imagen tal, o la imagen cual, o el cerro tal, o traerme una piedrita de allá. No, lo más importante, créanme, lo más importante es que ustedes le abran el corazón a la Virgen desde antes de ir a Medjugorje, conozcan los mensajes y vivan los mensajes. Y al hacer esto, ¿qué va a ocurrir? Al abrir el corazón a la Virgen y al tener los mensajes y al vivir los mensajes, ya comenzaron el camino de la peregrinación, que no son 5 piedritas, no son simplemente la Eucaristía, la confesión, el ayuno, la Biblia y el corazón. No, son muchas piedritas, son como 30 piedritas que la Biblia nos ha enseñado para hacer ese caminito al cielo.
Entonces, amigas y amigos, ser peregrinos a Medjugorje implica ser peregrinos de los mensajes. Ser peregrinos de Fátima es conocer los mensajes de Fátima. Ser peregrinos de Lourdes, hay que conocer los mensajes de Lourdes. No es que yo voy a Lourdes para buscar agüita para que se me sane mi mamá o mi papá. Bueno, pobrecito, que perdió lo más importante. No, es que yo fui a Israel para ver, es que soy muy bonito, pero no vives el Evangelio, no conoces el Evangelio, no vives a Jesús. No, pues no ha sido Israel. Israel se da en cada misa. Belén se da en el altar. Calvario se da en el altar. La resurrección se da en el altar. Si no conoces el Evangelio, no vas jamás a Israel. Entonces es importantísimo. Quería esta noche comentarles como peregrinas, para llamar la atención de que si obedecemos a Dios, Dios siempre nos va a amar y se nos va a revelar. Si le obedecemos a la Virgen, ella nos va a amar y se nos va a revelar. Pero para obedecer a Dios hay que conocer la palabra de Dios, hay que conocer a Jesús, la voluntad de Él. Y si vivimos su voluntad, estamos haciendo lo correcto. ¿Cómo también conocemos la voluntad de la Virgen? En los mensajes. Es que son 8.164, sí. Pero, como ella es mamá, es maestra, ha repetido de diferentes maneras las enseñanzas. Pero créanme, yo he encontrado más de 300 temas que la Virgen ha mostrado. Pero como es mamá y es maestra, vuelve y repite algunas cosas de una manera diferente, pero muy profunda, muy profunda. Por ejemplo, la Virgen dice, vivan los mandamientos para que ellos los guíen a los sacramentos y estos les muestren el camino de la conversión. Parece muy sencillo. Medítenlo teológicamente para que vean cómo los mandamientos nos guían a los sacramentos para llevarnos al camino de la conversión. Palabras de una mamá, no de un teólogo, pero tienen una profundidad extraordinaria. Yo hice una comparación ayer con un gran teólogo aquí en México. Él me hablaba en términos de teología y yo le sacaba los mensajes de la Virgen. Decía, la Virgen dijo eso mismo en tal mensaje. Espectacular. Ese padre quedó tan encantado que me dijo, regálame el libro de los mensajes. Tome, padre, llévese el libro de los mensajes. Porque se dio cuenta que la Virgen María nos ha enseñado lo mismo de una manera simple y maravillosa. Bueno, eso es todo lo que yo quisiera explicarles hoy, que peregrinar al sagrario, bien sea en tu parroquia o en Medjugorje, peregrinar a la Santa Misa y hacer que la misa sea tu vida. Lo haces en Medjugorje, pero trae lo que aprendiste allá a tu parroquia. Peregrinar a través de los mensajes para conocer cuál es la voluntad de Dios que nos trae Mamá María. Y entonces, ahí sí, viene la conversión y viene el cambio real. Y si tenemos estas tres cosas, lo podemos hacer en Medjugorje, fantástico. Pero si no, lo podemos hacer perfectamente a través de los grupos de oración y a través de nuestra propia vida en los lugares donde estemos. Es un poquito lo que quería comentarles hoy. Y finalmente también, si alguien tiene alguna pregunta, le voy a pedir que la hagamos en este momento. Démosle gracias a la Santísima Virgen María y le pido a Mamá María que los que vamos a Medjugorje le llevemos cartas de los peregrinos que aún no han ido o de los que ya fueron y quieren mandarle otra carta. Y también que ella permita que cada uno de nosotros pueda peregrinar a sus santuarios, bien sea en Medjugorje o los santuarios de nuestros propios países, pero que ella nos lleve a sus santuarios y en sus santuarios nos lleve al corazón de su Hijo. En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén.